ya en este segundo segmento de Cita con Dr. Lam en Vida con Salud. Adelante, Jenny. Doctor, en otros programas hemos abordado cómo la medicina tradicional china trata el cáncer de páncreas y otros cánceres. ¿Qué le parece si volvemos a abordar el tema de la medicina china para el cáncer de seno? Sí, me parece importante, me parece bien, porque el cáncer de seno es uno de los cánceres con mayor incidencia y uno de los que más vida troncha, ¿no? Vida acaba. Hay varios tipos de cáncer de seno y la enfermedad tiene también varias etapas, ¿no? Pero la prevención sigue siendo lo más importante. Bueno, desde el punto de vista de evitar desarrollar cáncer de seno, porque ya quien tiene cáncer de seno, o para quien tiene cáncer de seno, es también importante buscar la cura, ¿no? La sanación. Pero sí, es un tema siempre interesante y la medicina convencional, el tratamiento de cáncer de seno, pues se realiza en dependencia al tipo celular y la etapa de la enfermedad. En medicina tradicional china usamos tratamientos con extractos herbarios, comúnmente ya esterilizados y concentrados, o sea, en grado farmacéutico, inclusive algunos de ellos para administración en forma de inyección, y se usan para combatir las células cancerosas y arrestar el avance del cáncer. Por lo general son tratamientos de amplio espectro, no son específicamente para un tipo de cáncer. Por ejemplo, el mecanismo de acción de la misma artemisinina, el mecanismo de acción del triptolide, el mecanismo de acción del astrágalos, todos son de amplio espectro, o sea, funcionan para varios tipos de cáncer, pero entre ellos incluyendo el cáncer de seno. ¿Y por qué se utilizan para varios tipos de cáncer? O sea, ¿cuáles son los tratamientos que le llamamos de amplio espectro? Es porque el mecanismo de acción es contra las células de crecimiento rápido. O sea, destruyen o combaten las células que crecen más rápido que las células normales. ¿Cuáles son estas? Las que constituyen, las que componen las lesiones, los tumores malignos. Y por eso es que a veces la persona, que el paciente de cáncer de seno, por ejemplo, recibe el mismo tratamiento o muy parecido, no necesariamente el mismo, pero muy parecido a los tratamientos que puede quizás usar un paciente con otro tipo de cáncer, digamos cáncer de pulmón o cáncer de hígado. Cuando se usan tratamientos de espectro amplio, pues es que el mecanismo de acción es tanto efectivo para un tipo de cáncer que para otro. Y dentro de la medicina, tanto en la oncología convencional como en la medicina tradicional china, pues se dividen también de acuerdo a la acción terapéutica en grupos de, por ejemplo, antineoplásicos, son los medicamentos o los productos que tienen acción destructora directa, como por ejemplo la artemisinina, y los angiogénicos o antiangiogénicos, que son los que inhiben la producción o la formación, debo decir, de nuevos vasos sanguíneos en los tumores. O sea, le corta la alimentación a los tumores. Hay muchos grupos, también los antimetabólitos, que son medicamentos como por ejemplo el tripterillo Wifordi, una medicina herbaria tradicional china que impide o interrumpe la transición del ADN, o sea, interrumpe la fotocopia del ADN de las células que crecen rápido, impiden la síntesis del ADN de esas células tumorales. Entonces hay muchos grupos identificados de medicina herbaria que son muy útiles, de la misma manera que lo es la medicina convencional, pero en este caso me refiero a la medicina tradicional china, muy útil para los pacientes con cáncer en general, pero particularmente, respondiendo a tu pregunta, para los pacientes que tienen cáncer de seno. ¿Alguna recomendación para reducir la posibilidad de desarrollar el cáncer de seno? La ingesta de verduras.
quiere decir esto que la persona debe de convertirse en vegetariano y no comer carne? Bueno, eso es una decisión muy personal. Yo no me refiero a que la persona tenga que convertirse en vegetariano. Lo que quiero decir con esto es que debe acompañar las comidas con verduras. Puede comerse un bistec, pero debe comer verduras. Y digo verduras específicamente porque a veces uno escucha inclusive programas de salud y recomiendan comer vegetales. Y realmente vegetales, cualquier producto del reino vegetal que no sea del reino animal. Hasta el arroz. Hasta el arroz. Y no estoy hablando de comer zanahorias o otras hortalizas, que también son importantes y saludables, pero me refiero a las verduras. Verde. Verde. Con V. Porque las verduras de hojas grandes, verdes, como la acelga, la col, que también en algunos lugares le llaman repollo, la alcachofa, la berza, el coliflor. El coliflor, la berza le llaman en inglés collard greens. Collard green. Bueno, las acelgas, ¿no? Uh-huh. Pues contienen eso en la alimentación, o sea, o en la selección de las verduras, se le llaman verduras de la familia crucíferas, porque tienen alto contenido de sulforafano, que es un elemento químico, una sustancia química que previene no solamente la formación de tumores malignos en el tracto digestivo, que lo hace muy bien, Inclusive hay estudios comparativos que interesantísimos, que se usa inclusive como tratamiento en pacientes que ya tienen cáncer en el tracto digestivo. Pero no solamente eso, se ha demostrado que esa alimentación, esas hojas verdes, esas verduras, previenen o reducen la incidencia del cáncer de seno, entre otros cánceres. Entonces eso es muy importante. Y repito, la persona no tiene que convertirse en vegetariana. El asunto es que si te comes un bistec, ¿por qué no haces un equilibrio entre yin y yang y te lo comes acompañado de una verdura? O simplemente lo cortas en tiritas, digamos, o trocitos y lo salteas con acelga, por ejemplo, o con collard green, con arúgula, espinaca, lo que sea. Sí, o inclusive el brócoli también tiene alto contenido de sulforafano, o simplemente la col, el repollo. Sí. Es increíble. Esto te reduce, te comes tu bistec, pero te reduce la incidencia de cáncer. Ahora aquí le quiero hacer un alto, doctor. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, acelga, también es fundamental cómo la preparamos. Si dejamos mucho tiempo hirviendo la acelga, no es lo mismo que si la hacemos en su punto justo. Eso es correcto. Por eso siempre he dicho y que tengo mucho respeto por las personas, por los chefs, ¿no? los maestros de cocina, pero no solamente tiene una persona que ser maestro de cocina, sino aprender a preparar los alimentos en la casa también, en la cocina. Yo creo que es una educación que debería ser una parte de la educación básica del ser humano, en primaria, en la escuela, sí. En primaria o secundaria, porque no tienes que elegir ser profesional. Bueno, si te gusta la carrera, sí. Estudia chef, que por cierto ganan muy bien los chefs. Sí, vaya que sí. Pero como educación básica, las personas deberían no solamente de aprender qué producto, qué alimento es bueno para la salud, sino cómo prepararlo. Porque a veces la persona dice, bueno, me está recomendando el doctor que yo coma verdura, pero eso no hay quien se lo coma. Bueno, no hay quien se lo coma porque usted no sabe prepararlo. Correcto. Porque se hacen platos tan deliciosos y tan sabrosos con las verduras, increíble. Sí. Entonces, de la misma manera que usted hace una lasaña y le pone carne, también la puede hacer con verdura. De la misma manera que usted hace un rebortillo para desayunar y le pone jamón, lo puede hacer con col o con collard greens, con berza o con acelga o con col, con lo que quiera. O espinaca o lo que sea. O espinaca, lo que sea. Y de la misma manera que usted hace cualquier otro plato. El asunto es
agregar esas verduras, que es un alimento extraordinario para el cuerpo, y agregarlo para prevenir las enfermedades y también para disfrutarlo. Por eso es importante cómo prepararlo. Y tiene razón, si se cocinan demasiado, se ponen amarillos. Además, eso destruye el valor nutritivo. Y además de eso, destruye también el sabor de la verdura, porque ¿quién se come un plato mal hecho? O sea, mal preparado. Pues a veces hasta los animales evitan comer eso. Entonces es importante, sí, has mencionado algo muy importante. Las verduras, por lo menos en la cultura asiática, se preparan escaldándolas o salteándolas. Ujú. O si la vas a hervir, bueno, introduciéndola en caldos, en sopa. Pero cuando haces platos con verduras, no es para sancocharlas, no es para hervirla demasiado, cocinada. Una de las claves es que si la verdura pierde su color original, Ya es tarde. ya es tarde, está mal cocida, mal cocinada, demasiado cocinada. Entonces la verdura debe retener que quede cocinada o cocida, pero crujiente, y su color natural. Y para eso se usa mucho, por lo menos en la cocina tradicional china, escaldar. Escaldar no es más que poner el agua a hervir, pero el agua sola, no con la verdura. Una vez que esté hervida, recién ahí agregar la verdura. Una vez que el agua adquiere una alta temperatura, que está hirviendo, entonces sumerges la verdura y tienes control de cuánto tiempo la sumerge, dependiendo qué verdura y el corte de la verdura. O sea, ¿qué es lo que sumerge? No es lo mismo una selga que un coliflor. Ni es lo mismo tampoco, por ejemplo, zanahoria cortada que acelga. Claro. Entonces, pero lo estás mirando y lo sacas rápidamente. Entonces luego después lo puedes hacer, le puedes agregar, si lo vas a comer en ensalada, bueno, lo puedes agregar un dressing, o sea, un vinagre balsámico si te gusta, usted dijo una palabrita, y el dressing. Tampoco tenemos que exagerar con los que ya vienen envasados. No, si simplemente la verdura per se conserva su propio sabor. Cuando lo haces correctamente es riquísimo, pero le puedes agregar, digamos, un poquito de vinagre balsámico, de aceite de olivo, etcétera. Y también la puedes, o sea, cuando ya está salteada, pues también le puedes agregar el sabor que quieras. O lo puedes hacer simplemente con carne, si te gusta la carne, o pollo, lo que quieras. Hay muchas maneras de comer, pero de preparar, quiero decir, los alimentos, pero nunca se deben de sobrecocer. O sea, el alimento que está cocinado o cocido demasiado ya pierde muchísimo el valor nutritivo y también el sabor. Y no realmente es muy importante aprender a preparar los alimentos. Y repito, para eso no hay que estudiar maestro de cocina ni nada de eso, pero es muy importante para la salud aprender a preparar los alimentos. Doctor, ahora que estamos hablando de alimentos, aquí en el Caribe el arroz es fundamental. ¿Se prepara bien? Sí, hay personas que lo preparan mejor que otras, yo diría, saben cocinar mejor el arroz que otras personas, pero realmente el arroz no es tan malo como la gente a veces inclusive piensan que se debe de suspender la ingesta de arroz para bajar de peso y sinceramente si al arroz, en los casos de la persona que está obesa, le reduces el contenido de almidón, pues ya va a tener menos calorías. Y el arroz no es solamente almidón, o sea, calorías que tiene. El arroz tiene también fibras y enzimas. Entonces, el arroz aporta, inclusive las personas que comen arroz, pues ayuda a que no tengan que comer más frecuentemente, porque demora tiempo en digerir. Entonces, la idea es sacarle, en aquellas personas que lo necesitan, otras no, sacarle
o reducirle, quiero decir, el contenido de almidón. Y para eso se puede poner agua a hervir, se lava el arroz, se pone a hervir y se le saca 2 o 3 veces el agua al arroz, y entonces ya después, cuando queda húmedo, pero ya le sacaste el almidón, simplemente lo tapas y lo pones a fuego lento y se acaba de cocer. ¿Y el arroz integral? El arroz integral siempre va a ser mejor porque contiene más alimentos en términos de vitaminas, etcétera, y más fibra que el arroz blanco, digamos. Uh-huh. Pero no deja de tener almidón también. Claro. Entonces, si tienes la glicemia alta o obesidad, pues es bueno reducir el contenido de almidón. Vino bien este momento con cómo cocinar las cosas. Pero ahora, por ejemplo, ¿por qué hay tanto cáncer y particularmente cáncer de seno en las mujeres? Fíjate, buena pregunta. Se atribuye principalmente a la ingesta incorrecta de alimentos, a la alimentación. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. La mayoría de los cánceres, las personas a veces piensan que desarrollan cáncer por el destino, por arte de magia, porque realmente se lo mandó el destino, y no es así. La mayoría de los cánceres del ser humano, eso se debe tener muy claro, son causados por el estilo de vida de la persona. Y dentro del estilo de vida de la persona, bueno, hay muchas cosas que pueden contribuir. Fumar, por ejemplo, el uso excesivo de toxinas, o la exposición excesiva a toxinas, a elementos tóxicos. También el sedentarismo también nos ayuda. El sedentarismo. Pero dentro de todos los factores contribuyentes, la alimentación es el principal. Decía Hua Tuo en medicina tradicional china, y también Hipócrates en medicina convencional. Desde tiempos antaños se conocía que la alimentación, el ser humano es lo que come, decían ellos, ¿no? Uh-huh. Pero hoy día sabemos inclusive que la alimentación influye mucho, no solamente en el desarrollo de las enfermedades, pero también en el tratamiento, en la recuperación de la salud, porque a veces le ponemos tratamiento a un paciente, pero la persona cree que solamente con el tratamiento que le manda el médico se va a curar, y sigue comiendo y sigue haciendo lo mismo que hacía. Y no es así. La verdad es que contribuye muchísimo la alimentación. Y lo otro es el factor genético. El cáncer de seno a veces se le atribuye a las personas que lo desarrollan, y digo las personas porque no son solamente las mujeres, los hombres también desarrollamos cáncer de seno, pero bueno, mayoritariamente son las mujeres. Pues a veces se aparecen a la consulta y piensan que desarrollar un cáncer de seno debido a la herencia, por la abuela o la mamá, sí. Y no es así. Realmente el factor genético contribuye, pero no nunca más de un 10%. No es determinante. No, un 3, un 5%. No, en la mayoría de los pacientes que desarrollan, de las personas que desarrollan cáncer de seno, no es por la genética, es por el estilo de vida. Y dentro de eso, repito, lo más importante es el factor alimentario. Entonces, la persona desde niño ha estado ingiriendo demasiado azúcar, por ejemplo, y otros factores inflamatorios, otros alimentos inflamatorios, exceso de carne y deficiencia de verdura, porque repito, no es convertirse en vegetariano. Bueno, si uno quiere convertirse, ya eso es un asunto personal. El asunto no es comer carne, el asunto es que la persona come carne y no come verduras. No hay equilibrio. Sí, la persona sabe hacerse un bistec. En el caso del cubano, un bistec cubano, y en el caso del argentino, un asadito, un bife. Pero bueno, ¿y por qué no cortarlo y hacerlo con acelga, por ejemplo? O con col, o con lo que quiera. Bueno, eso es algo que nos ayuda a los argentinos, la cantidad de verdura que comemos con la carne. Sí, eso me consta. Cuando yo andaba por allá por Buenos Aires, vi enseguida, me llamó la atención que había una verdulería en cada esquina prácticamente. Usted se come una milanesa con ensalada o un asado con ensalada. Entonces hace un poco de equilibrio. Sí, así es.
Pero bueno, lo importante es que las personas sepan, y volviendo a tu pregunta original, cómo prevenir. Bueno, el cáncer se reduce la incidencia, y eso no es que lo dice el doctor Lam, lo dice la ciencia moderna. Se sabe desde tiempos antaños, pero la ciencia moderna lo ha comprobado. El médico que le dice al paciente, come lo que tú quieras, es realmente, con todo el respeto, eso está muy mal. Es un consejo fatal, porque la alimentación es importante para prevenir, para reducir la incidencia del cáncer y de muchísimas otras enfermedades crónicas, pero además eso es importante también en la recuperación de la salud. Entonces, ese médico que le dice al paciente, come todo lo que tú quieras, inclusive es muy común ver clínicas donde los pacientes van a recibir su tratamiento oncológico y en el salón de espera le dan caramelos, azúcar. Entonces el médico le dice, no, eso es cuento, come todo el azúcar que quieras, que las células del cuerpo necesitan glucosa. Y sí, es cierto, todas las células consumen glucosa. Pero no lo tenemos con la comida ya, por ejemplo, con los vegetales, las frutas, ¿no lo tenemos? No, pero sí, pero además de eso, es que no todas las células metabolizan el azúcar ni la secuestran de la misma manera que las células cancerosas. Todas las células necesitan ATP, o sea, adenosine trifosfate, la energía, la glucosa. Pero el rate, o sea, el metabolismo es muy diferente. Una célula cancerosa secuestra el azúcar mucho más que las células normales porque necesitan esa energía para crecer más rápido. O sea que las estoy alimentando. Las está alimentando. Entonces, no quiere decir esto que dejar de comer azúcar, por dejar de comer azúcar se va a curar un paciente oncológico, se va a resolver el cáncer. No es así. Pero no quieres contribuir a la enfermedad. O sea, voy a ayudar a la recuperación más rápido si no uso azúcar. Eso es correcto, y además eso es inflamatoria. Entonces, empeoras no solamente la velocidad con que crece el cáncer, pero también los síntomas, las inflamaciones, todo. El azúcar es horrible para el cuerpo. Y aquí la gaseosa es normal tomarla, y eso creo que es tremendo. Uno de los tantos males que ha inventado el hombre para enriquecerse, las industrias, pero para causar enfermedades, autodestrucción del ser humano, porque de la misma manera que inventaron comercializar cuando vinieron acá los europeos y encontraron que los indígenas, los indios pues, fumaban tabaco, ellos buscaron una manera de comercializarlo, inventaron el cigarrillo y le metieron eso a la humanidad. Y luego después también inventaron cómo producir azúcar en forma industrial, de manera industrial, y luego después, bueno, vamos a colocar este azúcar para hacernos ricos, y realmente la ingesta de azúcar es increíble por el ser humano, es muy maligna. No es que el azúcar cause cáncer, no es que el azúcar produce ninguna enfermedad, sino que contribuye a casi todas las enfermedades, muchísimas enfermedades. Y es la cantidad de azúcar, no es que usted se come una fruta que tiene azúcar de forma natural, pero viene compleja con enzimas, con fibra, etcétera, y eso le va a producir, le va a hacer daño. No, eso no le hace daño. El problema es el azúcar procesada y en grandes cantidades. Y además, te digo algo, el azúcar, hay algo de lo que no se habla o se habla poco. El azúcar es más adictiva que la cocaína. Es mucho más difícil dejar de usar azúcar, sí. Resolver la adicción al azúcar que a la cocaína. Imagínese usted. Pero usted ve niños, doctor, que van a los lugares de comida rápida con los vasos grandísimos de gaseosas. Claro, pero el niño no descubrió el azúcar por arte de magia. En su casa se la dio la mamá, el papá, el abuelo, la abuela, porque eso fue lo que aprendieron. Por supuesto. Eso fue lo que le enseñaron. Y luego después, usted dirá, bueno, pero si a mí me lo enseñaron, no es culpa mía. Bueno, eso es cierto, pero hay que tener voluntad y disciplina para una vez que hayas aprendido que eso es dañino, entonces hacer las correcciones adecuadas, apropiadas, para entonces, no quiere decir esto que nunca más va a tomar Coca-Cola, sino reducir la ingesta de azúcar en general, sea Coca-Cola o Irumbero, lo que quiera hacer. Entonces,
Hay otra cosa que yo considero importante en la alimentación terapéutica de una persona, bueno, terapéutica y preventiva, que es mejorar los alimentos. ¿Y cómo mejoramos los alimentos? Bueno, pues una persona que ya le guste comer carne, no tiene que dejar de comer carne. Pero agregue a su alimentación las verduras. Claro. Una persona que esté acostumbrado a tomarse, un café con azúcar, reduzca la cantidad de azúcar. Media cucharadita de exacto. Azúcar, listo. Una persona que le guste comerse un postre, reduzca la porción. Y si lo hace en su casa, póngale menos azúcar al postre. Y tómelo con un té. Y tómelo con un té, importantísimo. El té es importantísimo inclusive para prevenir, y no solamente para prevenir el cáncer en general, pero particularmente el cáncer de seno. Y no solamente prevenir el té, pero el té de verdad, el té verdadero, que es la infusión de la hoja de la Camellia sinensis, de la planta del té. Pues ese producto, el té, la infusión de té, se ha descubierto, la ha comprobado la ciencia moderna, que es tan efectivo como el tamoxifeno y otros medicamentos que utilizamos o se utilizan en oncología para reducir la incidencia o la recurrencia del cáncer de seno. Doctor Lam, se nos agotó el tiempo. Continuamos, Dios mediante, la próxima semana. Así será, Jenny.